todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Cristian Roca patrocina la reacción, trae a Baby Metal con Time Wave. Es un directo en el Pi Arena. Comenta lo siguiente. Em, Time Wave simboliza la naturaleza cíclica de la vida, como una cinta de Moebius, donde el tiempo se repite y el pasado y el futuro se superponen. La canción trata de navegar por este laberinto, superando obstáculos y avanzando hacia un futuro incierto con resiliencia, mientras se cuestiona si uno está corriendo en círculos o realmente está progresando. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. Son únicos creando expectación, ¿eh? Baby Metal con las canciones. No ha empezado y está todo el mundo así expectante. Estaba yo pensando que las luces, hasta el tema de las luces lo cuidan al detalle porque la canción se llama Time Wave, ¿no? Wave es ola. Y esto parece realmente un mar de luces y los puntos de luz va como haciendo así, también es como si fuera el oleaje. Yo no sé si lo han hecho a propósito o les ha salido de casualidad o mi mente ya está buscando donde no hay, pero bueno, me parece curioso. Todo es posible. I had a bad dream all night long. It's over. It's like a Mobius strip. Why does life go round? 始まりのない timeless world. 終わることない endless game. It's like a Mobius strip. Why does life go round? Time 時を超えて世界へ今走り続けて過去も未来も超えてどこまでも海の迷い惑って time after time 迷い迷って game is over もうめまいするようなamazing days again。 Oye, ¿me lo parece mío o este es el escenario donde había una camilla a cada lado? Porque veo aquí, por lo menos están repartidas a la izquierda y la derecha, yo creo que era donde Sí, coincidían, ¿no? creo que sí. A ver, que coincidían en algunas canciones, no era todo el tiempo, ¿vale? Pero que también, bueno, no deja de ser algo curioso, ¿no? Sí, sí, que Eh, estén ahí las dos. me gusta mucho el efecto que están haciendo con el tema de las luces. Ha hecho incluso como una especie de glitch, como en los videojuegos, aparte este mosaico que parece el Comecocos, a lo bestia. Y bueno,
como siempre, ¿no? Es decir, ambiente futurista, música electrónica combinada con el metal. Muy potente la voz de Su, por lo menos en lo que estamos viendo hasta el momento. Y bueno, vamos a ver cómo va evolucionando. De momento, bien, es que tienen una manera de crear ese aura, ese interés desde el principio en saber, bueno, ¿y ahora qué van a hacer? Me ¿Y parece muy ahora, y interesante. ahora qué nos van a ofrecer? Correcto, ese escenario así como de óvalo de menos a más, ¿no? Creciente a sus espaldas, siempre me ha parecido interesante. Como vemos, digamos, es una época ya actual en la que Momo está como parte integrante del grupo. Y bueno, es un escenario, ya hemos hecho varias, ¿no? En el Pi Arena, que es impresionante. Sí, sí. Además que estén ahí las dos Cami. Lo que pasa que como en esta canción están metiendo mucho sampler electrónico y esas Sí. cosas de momento, Ujú. pues no están. Claro, Están ahí con la batería, con el pum, 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 pero de momento no se están prodigando. claro, bueno, de momento lo que vemos que la guitarra ahí em, digamos, te da una sensación más sintética que orgánica. Hay mucha compresión, mucho filtro, un sonido así, no robotizado, pero que recuerda a... los riffs son cortos, son precisos, no están buscando un groove de metal pesado, sino reforzar la parte electrónica, como se va complementando, al igual que el bajo, ¿no? Es como también como un subbajo sintetizado y bueno, y que incluso la batería da como una pegada también electrónica. Sí. Bueno, vamos, yo supongo que quieren crear esta especie de aura futurista. De momento muy bien, vamos a ver cómo sigue. I had a bad dream all night long. It's over. It's like a Mobius strip. Why does life have ups and downs? 逃れられない face the past. 追いかけてたい future dream. It's like a Mobius strip. Why does life have ups and downs? Feel it. Time Bueno, quería comentar que aquí, en esta parte más electrónica y ellas haciendo la coreografía, he notado que, de hecho, la coreo, la escenografía que están haciendo, va como por impulso, ¿no? Como que están con cada movimiento, como a ritmo de cada golpe o de beat, ¿no? De onda de sonido. Sí. Entonces, va siguiendo como ese patrón. Em, bueno, creo que el significado de la canción, esa metáfora del tiempo, de identidad, creo que va, aparte de la evidente, del time wave, de romper la línea del tiempo, es, bueno, como ellos también van coqueteando con universos y demás, no sé si es moverse entre dimensiones, transformar el Pues futuro. sí, puede eh, ser. mm, bueno, muchas veces ellos hablan del cambio, ¿no? Y creo que también se trata de romper límites. Bueno,
de seguir adelante, aunque haya un cambio inevitable, ese tipo de cosas. Así que, muy bien. Bueno, abrazar el cambio, ¿no? Es decir, s- cambiar siempre es bueno. Es decir, no tienes por qué estar anclado en el pasado. Bueno, alguna vez no es bueno cambiar, pero bueno, Sí, bueno, mejor dicho, no hay que tener miedo a cambiar, ¿no? eso sí. Vale, perfecto. Así que, bueno, con la Cami poco podemos decir porque está muy apoyado en el tema electrónico. Sí. Eh, sí puedo decir que la voz de Su me parece pues muy bien colocada, limpia, brillante, controlada, eh, tal vez más melódica que en otros temas más pesados, tal vez, pero mm, yo creo que en cierto sentido es complicado este tipo de temas porque cuando estás más arropada por, digamos, la distorsión de las guitarras, la batería y demás, te sientes como con más seguridad, ¿no? Es decir, por decir, bueno, si falla una nota no pasa nada, porque aquí con tanta distorsión, tanta historia, va a pasar desapercibido. Sin embargo, con esta especie de beat electrónico, la voz de ella queda más clara todavía y es más protagonista, pero también esto es, como decimos nosotros muchas veces, ir a pecho descubierto. Es decir, si fallas una nota se va a notar mucho más. Efectivamente. Así que todo tiene sus cosas buenas y Sus su- pros y sus contras. Ujú. Pero sobre todo me quedo con el espectáculo global. Es impresionante, ¿no? La Es coreografía, como que, siempre. es que la coreografía es lo que te iba a decir. Es que ver a Moa y a Momo sin mirarse, que hacen exactamente lo mismo a la misma vez, Ujú. ese nivel de sincronización es que, por más que vemos, mira que hemos visto ya canciones de Baby Metal, que Adrián no las tiene contadas, Sí, bueno, 60 y pico, madre mía. no me acuerdo ahora, Sí, pero es que me sigue dejando alucinado el nivel de trabajo y de compenetración que tienes que tener para hacer eso. claro, muchas horas, mucho trabajo. Ahí está el tema de alguien que lo hace muy bien, alguien que lo hace rozando la perfección, ¿no? Por algo son tan grandes y tan buenas profesionales. Bien, bueno, pues venga, llegamos a la recta final, a ver cómo termina esta canción con esa ambientación futurista. Feel the god of emotion.
gustan los detalles cuando así, sin casi percibirlo, Su va controlando el tempo de la música haciendo diferentes movimientos. Es decir, está cantando, de pronto se mueve un poco, ¿vale? Hacia el siguiente compás o da un paso. Es decir, ella lleva internamente el ritmo, ¿vale? Para seguir todo lo que va cantando y el cuerpo, sí, no sé si premeditadamente o no, pero va haciéndolo así, ¿no? Es decir, de pronto pasa un compás y da un paso, o mueve un brazo, o hace otro gesto y tal, y de pronto vuelve otra vez a la coreografía junto a las dos compañeras. Yo supongo que todo el mundo de alguna manera tiene esa forma de contar el tiempo, o en este caso de los compases musicales, ¿no? Em, bueno, en esta ocasión ha estado más bien sola cantando, por lo menos no he visto abrir la boca ni a Moa ni a Momo. Estaban más centradas en esta ocasión en lo que era la coreografía, que de por sí, Han al hecho menos, algún coro por ahí, pero se sí, han dedicado de a hecho, bailar. he tenido yo la duda si era que en algún momento dado, por algún efecto de voz, se ha, digamos, duplicado la voz de Su o era Moa haciéndole el coro. Como en ese momento no la habían enfocado a Moa, pero en casi yo todo el tiempo que he visto la coreo, las he visto con la boca cerrada, así que no entiendo que en esta ocasión ha estado más bien Bueno, sola. como tienen aquí el micro al lado de la boca, pues Sí, pero no no, hace falta no las he visto ahí gesticular. ni que abran mucho la boca. Ujú. Pero muy bien, muy bien. La ambientación es genial, todo La calculado. ambientación es alucinante, pero se queda un poco deslucido en el vídeo, ¿El qué? porque como va cambiando de plano, cuando Ah, ponía ahí como si fuera corriendo, pues así sí, por detrás, sí, 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 sí. te cambiaba el plano y dices, cagüen. Claro. Tiene que ser increíble ahí verlas ahí a las tres con ese. Además, como estaban enfocadas en la pantalla en dos sitios. La pantalla de detrás es monstruosamente alucinante, Sí, sí. porque es Y muy se queda un grande. poco deslucida aquí en los vídeos porque cambian mucho de plano. Claro, pero es que, a ver, no todo el tiempo pueden hacer planos lejanos para Ya, poder ya. ver el escenario completo. Siempre va a haber alguna parte que no vas a poder disfrutar al 100%. Claro, este tipo de cosas son las que puede disfrutar más el público en directo porque tiene una visión panorámica de todo lo que Claro. está ocurriendo. Incluso puedes fijarte más en una que en otra si quieres seguir solamente los movimientos de Momo. Es decir, son esos detalles que lógicamente la, el cámara que esté casi siempre centrado en Su, porque los cámaras siempre van al cantante o la Ah, que cantante cantar, claro. y va distribuyendo tiempo, pero siempre va a haber cosas que te pierdas o que están ocurriendo detrás. Pero bueno, en definitiva está genial. Gracias, Cristian Roca, por traerlo. Amigos, ya sabéis, formas de apoyarnos. Pues sobre todo el me gusta, el like y suscribiros, ¿vale? Si no lo habéis hecho, importante para que el canal siga creciendo, la campana para no perderos las reacciones, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la veis, os lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.